Muy bien. Vamos entonces a comenzar el reforzamiento de la sesión 21 de DPCC del primer año. Vamos con el cuadro de análisis, ¿ya? Cuadro de análisis sobre el convenio 169, ¿ya? A ver, te escuchamos, Ian. Ok, profesora. Ok. Mis comentarios consideramos ejemplos. No se cumple. ¿Se cumple o no se cumple en mi contexto familiar o comunidad? No se cumple porque he visto por las noticias que una comunidad indígena iba a entrar al Perú y las Fuerzas Armadas no lo dejaron pasar para migrar después a otro país. Debemos crear mayor conciencia en la población con relación al cumplimiento del artículo 7, dialogar a través de la clasificación de los derechos a la discriminación. No se cumple, porque algunas veces salen en las noticias que hay poblaciones que quieren irse a un lugar mejor, pero no les dejan y se les dejan y sufren de la discriminación. Deberíamos tomar conciencia para tener un país mejor. Deberíamos pensar también con el corazón. En realidad, en relación al derecho de la salud, es necesario proteger nuestro medio ambiente. Para ello necesitamos cumplir con el convenio 169, teniendo en cuenta que no se cumple tanto el cumplimiento al no a la discriminación y a las sugerencias y reclamos de los pueblos indígenas. Para eso debemos llegar a un acuerdo o diálogo. Muy bien. Vamos a explicar un poquito más este punto. Muchas veces las comunidades indígenas, al ver que su zona, su hábitat donde ellos están, está siendo contaminada, buscan ellos un nuevo lugar, ¿no? Donde mejor para poder habitar. Y se ven limitados, porque muchas veces los gobiernos, ¿no? Ya sea regional o local, o la autoridad donde ellos se encuentran, como dijo su compañero, no los deja migrar, ¿no? No los deja avanzar a otra zona. Entonces ellos muchas veces, ¿qué hacen? Optan por abandonar su lugar de origen para irse de repente a la frontera o pasar en algunos casos la frontera, ¿no? En otras ocasiones dice, como ha escuchado su compañero en las noticias, ha habido poblaciones que al ver la contaminación en su medio han decidido pues cambiar, pero lamentablemente pues no los dejan que ellos hagan ese cambio a otras zonas, ¿no? Entonces ahí como que notamos que en el convenio 169 como que no se está cumpliendo pues en su totalidad, ¿no? No se está respetando ese derecho a la igualdad de derechos, ¿no? Que estas comunidades merecen ser reconocidas también, ¿no? Entonces, he ahí nuestra aclaración. Muy bien, vamos a explicar ahora, viendo un poquito profundizado en el tema de este cuadro, que quisiera algunas preguntas. A ver, algunas preguntas, algo que de repente no se haya comprendido del convenio 169, ya sea en relación a la salud o ya sea en relación a otros derechos. ¿Mm? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, Fabián, Isaac, Hannah, Rodrigo. ¿Qué otro comentario de repente podemos establecer en relación a este convenio 169? A ver si me ha comprendido qué cosa es la consulta previa. A ver, levanten la mano quién comprendió qué es la consulta previa. Pregunta de evaluación, ¿ah? ¿Qué es la consulta previa? ¿En qué consiste la consulta previa? Cuando el Estado tiene que consultarle a los pueblos indígenas. Muy bien, es cuando el Estado organiza a través de las leyes ¿no? Una conversación, una entrevista, ¿no? Con los pueblos indígenas, con los representantes de los pueblos indígenas, para aplicar cualquier medida, ya sea de salud, ya sea legislativo, ya sea de alguna explotación de recursos, etcétera. Ya sea incluso cuando se está contaminando su ambiente, darles de repente un lugar de mejora, ¿no?
Acá dice su compañera Hannah, dice la consulta previa es el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Su finalidad es llegar a acuerdos, correcto, a medidas, ¿no?, que puedan de repente ayudar de alguna manera a lograr el bienestar común de estos pueblos colectivos y que lleguen a un proceso de cumplimiento por ambas partes, el Estado, los pueblos indígenas y la entidad privada que de repente requiere de algún tipo de recurso dentro de estos territorios. ¿Correcto? Entonces se ha comprendido bien esa parte. Ahora, ¿qué señala el artículo 7? A ver, el artículo 7. ¿Qué dice el artículo 7 de la Constitución Política del Perú? A ver, estudiantes. ¿Qué señala el artículo 7 de la Constitución Política del Perú? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Lo puede googlear o lo puede leer o lo puede pegar? A ver. ¿La cual, profesora? El artículo 7 de la Constitución Política del Perú. ¿Correcto? A ver, están ingresando todavía sus compañeros. Un ratito, por eso yo lo tengo el archivo ahorita. A ver, lo va a leer su compañero que lo tiene ahí. Muy bien, están llegando ya. Si es posible, por favor, coloquen los grados a su costado, porque ustedes saben que este es reforzamiento. En breve voy a tomar el pantallazo para poder tener la evidencia del reforzamiento del día de hoy. ¿Ya? ¿Listo? ¿Lo tienes ahí ya? Vamos a tomarle fotografía. El artículo 7. Sí, correcto. ¿Qué señala el artículo 7? Todos tienen derecho a la protección de su salud, a la medio familiar y a la de la comunidad, así como el deber de construir su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma la causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un buen régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Correcto. Entonces, el artículo 7 señala todos esos pormenores. Entonces, muchas veces en las comunidades indígenas, en los pueblos indígenas, mientras toda la sociedad acepta la vacunación, acepta la prevención de enfermedades, muchas veces aquí en los pueblos indígenas no se llega a esa información, porque ellos viven en zonas muy alejadas, en zonas muy aisladas. Entonces, ¿cuál es el deber del Estado? Llegar hasta estas comunidades para poder en consulta previa explicar el porqué de la vacunación, el porqué de repente de tomar otro tipo de medidas con respecto a la protección de la salud, ¿no? Salvo cuando ya se ha hecho eso, recién los médicos, las enfermeras se pueden acercar a la comunidad a vacunar, ya sea contra el COVID, ya sea contra el tétano, contra la influenza, etcétera. Pero antes no, ¿correcto? Porque nosotros tenemos que entender que estas comunidades son como sociedades organizadas dentro de nuestro estado y que han prevalecido desde tiempos bastante antiguos, ¿no? Es como decir que ellos tienen un poco más de derechos sobre el territorio en el cual ellos habitan. Entonces, nosotros tenemos que respetar, porque nosotros somos, pues, como dice, la sociedad ya urbanizada, ya con leyes, ¿no? Pero nosotros hemos construido esas leyes mucho después que el hábitat de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que respetar sus costumbres y respetar sus tradiciones. Por ejemplo, si ellos, por ejemplo, existe una necesidad, por ejemplo, de vacunar contra el tétano. Nosotros sabemos que la vacuna contra el tétano es buena, ¿verdad? Nos tenemos que vacunar contra el tétano para prevenir el tétano, correcto. Pero tú vas con esa idea a una comunidad indígena, primero tú tienes que explicarlo. Tienes que hacer una consulta conjuntamente el Estado, con los organismos de salud, tienen que ir a esas comunidades, explicar el porqué para poder establecer la vacunación de su población. ¿Te das cuenta? No puede ir el carrito de repente de vacunación, va e inmediatamente invita y vacuna, no, porque ellos tienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones,
¿correcto? Entonces nosotros tenemos que respetar eso de las comunidades indígenas. Ahora, tampoco las podemos aislar, porque ellos también tienen derechos. Y es por eso que este convenio 169 protege esos derechos, ¿no? Y hace un acercamiento entre el Estado y la comunidad, en este caso, para la protección de la salud. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que comprender la importancia del convenio 169, ¿no? Porque muchas veces todos podemos estar vacunados en la sociedad y de repente ellos no, ¿no? Y pueden ser pues el punto débil, el punto vulnerable de una pandemia. Entonces, para poder convencer a esta población, nosotros tenemos que acercarnos a ellos y poder establecer esto de la consulta previa para poder tomar cualquier tipo de decisión sobre ellos y que ellos verdaderamente estén de acuerdo con nosotros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos comprendido claramente lo que dice el 169 en relación al artículo 7, derecho de la salud. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos nosotros a explicar mejor el reto, ¿ya? Para poderlo desarrollar aquí. Vamos a pausar aquí. Muy bien, entonces en este reforzamiento vamos a continuar explicando lo que se pide en el reto, ¿ya? Vamos por. Dijimos en el esquema semántico. Acá tenemos el esquema. Vamos a hacer aquí cómo lo vamos a poder desarrollar, ¿ya? Vamos a... Ok, listo. Nuestro criterio dice, explica en qué consisten las normas del Estado, ¿no? Hemos explicado nosotros la norma del artículo 7, ¿no? Que viene a ser el derecho a la salud. Hemos explicado la ley ambiental. En la clase anterior hemos hablado del porqué de la ley ambiental, porque es necesaria la ley ambiental que se cumpla. Y hoy día hemos explicado el convenio 169. ¿Se dan cuenta? Ahora, mi pregunta es esta. ¿Por qué vivir en un ambiente saludable requiere del apoyo del Estado y el logro de acuerdo con los pueblos indígenas y tribales? A ver, vamos con su participación de ustedes. A ver, ¿qué me dice Moreno? Moreno, Angie Moreno, Sujami. ¿Me escucha? A ver, vamos a copiar acá. A ver, ¿por qué vivir en un ambiente saludable requiere del apoyo del Estado y el logro de acuerdos con los pueblos indígenas y tribales? A ver, ¿por qué el Estado? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién aporta? Lo acabamos de explicar en la ficha. A ver, Ramos, Cornelio, Isaac, Flores, ¿por qué el Estado? ¿Por qué crees que el Estado dice así? ¿Por qué vivir en un ambiente saludable requiere el apoyo del Estado? A ver, ¿qué decimos nosotros del Estado? ¿Qué es el Estado para nosotros? ¿Qué significa, mejor dicho? A ver. Son personas poderosas que apoyan a la persona de bajos recursos. Bien, son Que personas, apoya al gobierno. claro, son autoridades, mejor dicho, no son autoridades, ¿no? Vamos a poner, el Estado está conformado por autoridades, correcto, el Estado. Formado por autoridades, ¿no? Que establecen las medidas políticas del gobierno, ¿no? Miss, Mejor no dicho, está en el PTT, está en el WhatsApp. ya dice, las autoridades que establecen, ya me hizo perder la idea. Ya, el Estado está conformado. No, conformado. Miss, está en su PTT porque está en el WhatsApp. A EPTT. En el chat me dice. Oh, ya. ¿Qué pasó? ¿No se ve el PPT? No, profesora, se ve su Ya, WhatsApp. Ok, gracias. Yo recibí en WhatsApp. A ver, entonces vamos a... ¿Listo? ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí se ve, profesora. Muy bien, entonces ya sabemos nosotros que acá estamos en el reforzamiento, ¿ya? Entonces en este reforzamiento nosotros vamos a
explicar lo que es el esquema de análisis primero, ¿ya? Entonces, este es el esquema de análisis, ¿ya? ¿Por qué vivir en un ambiente saludable requiere del apoyo del Estado y el logro de acuerdos con los pueblos indígenas y tribales? Entonces, sugiriendo, escuchando a su compañerito que dijo que el Estado está conformado por personas poderosas y otros que por ahí dijeron el gobierno. Entonces, vamos a estructurar el concepto. El Estado está conformado por autoridades que establecen las medidas de políticas públicas, ¿ya? ¿Correcto? De políticas públicas, ¿ya? ¿Listo? Que tienen por objetivo proteger el medio ambiente. Eso por el Estado, ¿correcto? Esa es la tarea del Estado, esa es mejor dicho, la finalidad del Estado, ¿ok? Vamos a achicarlo un poquito para que pueda entrar en el esquemita. Listo. Ya está. Ya. El Estado está conformado por autoridades que establecen las medidas de políticas públicas que tienen por objetivo proteger el medio ambiente, ¿correcto? Punto. Entonces, cuando dicen ¿por qué vivir en un ambiente saludable requiere apoyo del Estado y el logro de acuerdos con los indígenas y tribales? Porque el Estado está conformado por autoridades que buscan pues proteger a través de la política pública el medio ambiente, correcto. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otro argumento tenemos? Seguimos. Y ahora, ¿por qué vivir en un ambiente saludable requiere del acuerdo con los pueblos indígenas? ¿Por qué? Estamos yendo por partes, a ver. ¿Por qué? A ver, por ahí alguien que me sugiera algo. Díganme las ideas, díganme. Ya nosotros aquí construimos el concepto. A ver. Ideas, chicos. No me... A ver, Rosita. Para tener un ambiente saludable. Ya, dices tú, o sea, ¿por qué se logra el acuerdo con los pueblos indígenas? Muy bien. Se busca, ¿no es cierto? Se busca lograr el acuerdo, ¿no?, con los pueblos indígenas Poner algunos derechos. para mantener algunos derechos. Por ahí alguien me dijo para la salud del medio ambiente, algo me dijo, pero no, ya se me fue ella. Se busca lograr el acuerdo con los pueblos indígenas para mantener algunos derechos ¿qué fue? Alguien por ahí, alguien me dijo, ok, ahorita lo pongo, Rosita. Para mantener los derechos. Para mantener los derechos colectivos. Colectivos, ¿no?, de la salud. En este caso de la salud, ¿correcto? Ahora, esa salud, como dijo por ahí alguien, física, mental, social, ¿no? Se busca lograr el acuerdo con los pueblos indígenas para mantener algunos derechos colectivos, ¿no?, que privilegien la salud. Vamos a poner así. Privilegien la salud. ¿Se dan cuenta cómo se va construyendo el argumento? Estos son argumentos, ¿correcto? Seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo lograr con esto? A ver, piensen. ¿Qué más puedo poner? A ver, voluntarios. Rosita, Rodrigo. ¿Quién más? Un ambiente saludable es más favorecedor que un ambiente contaminado y tóxico, y es un buen lugar para vivir como personas y animales. Muy bien, dices, en un ambiente saludable. En un ambiente saludable. Protegemos, ¿no?, la existencia, ¿no?, de las personas y de las especies, ¿no?, para vivir saludablemente, ¿no? Y solamente lo podemos lograr cuando estos dos
personajes sociales, personajes de acción, mejor dicho, logran tener un acuerdo, ¿correcto? Porque si la comunidad no quiere dar el agua y el Estado dice te necesitamos sacar el agua, tienen que llegar a un acuerdo porque nosotros estamos en medio de ellos dos. ¿Se dan cuenta? Entre el Estado y la comunidad, en el medio estamos nosotros. Nosotros no vamos a tener agua, energía, luz, frutales, etcétera, si es que el Estado no se pone de acuerdo con estas comunidades. ¿Se dan cuenta? Entonces yo, para tener la corriente eléctrica que tengo ahorita, para tener el agua limpia y pura que tengo ahorita, necesito que el Estado entre en conversación y entre en diálogo con este pueblo. Pero tú dirás, ¿pero de qué me va a favorecer este pueblo? Pensemos, estos pueblos indígenas son depositarios de recursos naturales en los territorios en los cuales ellos se encuentran. O sea, ¿qué encuentro yo en los territorios de los pueblos indígenas? Encuentro oro, cobre, especies naturales, encuentro minería de explotación, encuentro todo tipo de recursos, gas natural también. ¿Te das cuenta? Y tú no necesitas, para calentar tu agua, no necesitas de gas, no necesitas de agua, no necesitas energía eléctrica, porque de la explotación de esos recursos se paga un impuesto que se llama el canon, que ustedes de repente ya lo habrán escuchado. Y ese canon ayuda mucho a que el Estado mantenga los proyectos a nivel nacional. ¿Te das cuenta? Y esos proyectos son de bienestar común, son para la mejora de nuestra calidad de vida, ¿no? Pero nosotros no vamos a poder tener calidad de vida si es que ellos, que vienen a ser la comunidad indígena, no tienen también calidad de vida. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que se logra tiene que ser en acuerdo de los dos. Yo utilizo tu recurso, pero no te malogro tu hábitat. Y si lo malogro, te restauro, ¿no? Y si hay algún problema y es inhabitable, te reubico. ¿Te das cuenta? No te cierro las puertas, no te digo no pases por acá. No, o sea, llego a un acuerdo. Por eso se hacen estos convenios internacionales. Y nuestro Estado ha reafirmado este convenio, ¿no es cierto? Entonces, debemos de respetar, pues, las consultas que se hacen a estas comunidades para que no terminen en conflictos sociales, ¿no? Muy bien, seguimos entonces con la importancia. ¿Por qué vivir en un ambiente saludable requiere del apoyo del Estado y logro? A ver, ¿qué otra idea viene a su mente de ustedes? Piensen, piensen, chicos, ¿qué más? De lo que han escuchado, ¿qué idea viene? Aunque sea 2 palabras, díganme, para yo poder armar aquel argumento. 1, 2 y 3, ¿ya? A ver qué me dice Hilary, Romero, Hannah, Estefano P. A ver, alguien me mandó algo por aquí. Dice así. Rosita dice, para personalidad jurídica de los pueblos indígenas en su territorio, ¿correcto? Ok, dice, vamos a agarrar, muy bien, los pueblos indígenas, según Rosita Malaver que ha googleado, ¿no? Y aquí los pueblos indígenas tienen una representación jurídica. Están representados por organizaciones, ¿correcto? Que los representan, ¿no? Vamos a buscar, vamos a checar un poquito. Los pueblos indígenas tienen una representación jurídica, ¿no? Estas son organizaciones, ¿ya? Estas son organizaciones Profesora, que velan por sus derechos colectivos. Dime. otra puede ser derechos fundamentales de los derechos originarios, derecho a una vida libre de discriminación, posibilidad de ejercer sus valores culturales, así como mantener sus instituciones y formas de organización,
y gozar de un buen sistema, de un buen sistema de salud y asistencia social que incluya los saberes y técnicas curativas ancestrales. Ok, tú lo has dicho, técnicas curativas ancestrales. Mucho de lo que nosotros aplicamos en la medicina actual lo hemos tomado de las técnicas ancestrales de estas comunidades. Y eso muchas veces no se revela al exterior, ¿no? Pero ¿cómo lo he hecho? ¿Es que nos hemos metido a la comunidad? No. Le hemos pedido con el debido permiso el poder convivir con ellos por un tiempo determinado para poder obtener ese conocimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué recibió la comunidad a cambio? Nada. Porque ese conocimiento se lo llevaron a otro país, lo produjeron en fármacos y bueno, pues ayuda a un bienestar común. ¿Te das cuenta? Entonces lo que piden estos pueblos indígenas es que de alguna manera, así como se llevan su conocimiento, ellos también reciban algo, ¿no? O en algo de repente aprovechen, ¿no? Se les dé de repente mayor educación, se les amplían las becas para sus hijos, ¿no? Etcétera. Entonces, esas medidas, esos son derechos colectivos que ellos exigen, ¿no? Y eso es lo que establece el convenio 169. Vamos a poner acá lo que nos dijo Ian, ¿no? El cumplir, ¿no? El cumplir con los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? ¿No? El cumplir con los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Es colaborar. Profesora, también le puse en el chat. Gracias, con su bienestar, ¿correcto? A ver, acá está bien. Acá dice derechos fundamentales, claro, derecho a una vida libre sin discriminación, ¿no? El cumplir con los derechos de los pueblos indígenas es colaborar con su bienestar para mejorar su calidad de vida. Ya que mucho de los aportes ancestrales, porque eso es ancestrales, sirven hoy en la actualidad, ¿no? En la actualidad, vamos a ponerle así, en la actualidad, en la medicina moderna. Y muchas veces no se les ha reconocido, ellos no han recibido nada, ¿no? Una que otras organizaciones que, bueno, han sido pues serios con ellos y han abierto sus puertas, ¿no? Y les han brindado uno que otro beneficio. Pero con este convenio ya se les pide ya de alguna manera que se haga de una forma más conforme, ¿no? Entonces, ese es el bienestar. El gozar, por ejemplo, de un buen sistema de salud es necesario. Voy a tomarlo de acá ya. Gozar de un buen sistema de salud y asistencia social que incluya los saberes y técnicos, que respete, diría yo, ¿correcto? Porque muchas veces ellos, frente a una medida así, se oponen porque muchas veces lo desconocen. Entonces, se pide al Estado que respete sus creencias, ¿no? O que incluya en algo sus creencias ancestrales, ¿no? ¿Listo? Gozar de un buen sistema de salud y asistencia social que incluya los saberes y técnicas curativas ancestrales, ¿no? Que guardan estas comunidades, ¿no? Correcto. Listo, ya tenemos nuestros argumentos. ¿Ya? Ahora nos vamos a la conclusión. ¿A qué conclusión llegamos? A ver, chicos. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Cuál sería tu conclusión? A ver, ¿cuál sería tu conclusión? Podría ser la integridad y conservación del hábitat natural, así como el derecho a los recursos naturales, siendo este último elemento la base de análisis al entender que la protección medioambiental por parte de los pueblos indígenas está
comprometidamente ligada a la defensa de su tierra. Muy bien, tú lo has dicho, ¿no? La protección del medio ambiente y de los recursos, ¿no? Los recursos naturales está ligada, ¿no? A la existencia de los pueblos indígenas, correcto, ¿no? Y por eso el Estado merece llegar a acuerdos humanos y dignos, ¿no? Para un bienestar común, que es lo que se pide, ¿no? Vamos a colocarlo así, vamos a ponerlo acá, a ver. Algo más que de repente podemos colocar aquí. Algo me han colocado en el chat ahorita, un ratito. A ver. Ya, acá dice bien, Rosita dice, la integridad y conservación de su hábitat natural, así como el derecho de los recursos naturales, siendo este último elemento la base de análisis al entender que la protección medioambiental por parte de los pueblos indígenas está íntimamente ligada a la defensa de su tierra. Correcto. ¿No? Vamos a achicarlo esto para poder colocar algo de lo que ha dicho su compañerita aquí, ¿no? Dice, en conclusión, la protección del medio ambiente, ¿no? La protección medioambiental sería, como dijo ella, ¿no? La protección medioambiental, no, medioambiental, ¿no? Y de los recursos naturales está ligada a la existencia de los pueblos indígenas y ellos, ¿no? Y ellos, como dijo por acá, no, ellos defienden su tierra, dicen, ¿no? Entonces, como ponen protección medioambiental y de los recursos, ¿no? Y de los recursos naturales está ligada a la existencia de los pueblos indígenas que defienden su tierra, ¿no? Vamos a ver. Que defienden su tierra, ¿no? Y por eso el Estado merece llegar a acuerdos humanos y dignos para un bienestar común, ¿no? Dentro del país, ¿correcto? Algo más que de repente quisiéramos colocar aquí. ¿Estamos de acuerdo todos? Entonces, ¿se ha comprendido entonces este esquema argumentado? Yo sé que es un poquito difícil, pero estamos pues para aprender, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, ahí lo podemos observar. Ustedes pueden tomarle una fotografía, pantallazo. Claro que es trabajo de los que están hoy día, ¿no? Y puede servir de modelo, de repente ustedes lo pueden mejorar, ¿no? Porque esto va a salir en video después, ¿no? Muy bien, vamos por aquí. Ahora aquí, ¿qué consecuencias trae el no respetar las consultas previas con los pueblos? Como ya se nos va a cortar, vamos a volver a ingresar con otro link, ¿ya? Cuando se nos corte. Dice así, entonces, ¿qué consecuencias trae? A ver, ustedes mismos son. ¿Qué consecuencias trae? A ver, ustedes han podido googlear qué consecuencias trae el no tomar en cuenta una consulta previa. ¿Ya? Como lo hemos podido ver, alguien en el chat me está diciendo algo. ¿Ya? Ok. Listo. Ya. ¿Alguien ha investigado algo con respecto al baguazo, conga, lote 52, creo que habíamos dicho, lote 192? ¿No? Vamos a fundamentar aquí. Muy bien, las consecuencias trae los básicos, los problemas sociales. ¿Ya? Problemas sociales. Pero estos problemas sociales son graves. Coma, desestabilización política, ¿no? Muchas veces estos problemas logran tirar abajo los gabinetes, ¿no? Entonces, problemas sociales, desestabilización
política, cambio de gabinete. Cambio del gabinete ministerial, coma, bajan las inversiones. ¿Te das cuenta cómo afecta? ¿No? Por eso el convenio dice no al veto, o sea, no puede terminar así, no puede quedar en un problema social. Tienen que llegar a un acuerdo. Y muchas veces esto sucede porque no existe un manejo diplomático. Alguien que de repente pueda mediar el problema, ¿no? Y chicos, se nos corta y vamos a volver a ingresar con otro link, ¿ya? Aburto, ¿has llegado? Ok, Miss. Ya, Aburto, en el siguiente vas a exponer, ¿ah? Me debes una tabla que tienes que exponer. Y has hecho un trabalengua ahí, ya. ¿Qué dice Miss? Que va a exponer en el siguiente ingreso. Cerramos aquí, chicos, porque voy a mandar otro link. Se corta. Ya, Miss. Ahora, Ok. Ya, ok, Miss. Yo, profesor. Sí, se corta, se corta.